Hola compañeros de la clase de crítica de argumentación, soy Ángela Bermúdez y en esta oportunidad les voy a exponer o a explicar por qué escogí el personaje de mi trabajo escrito y ahora audiovisual. Bueno, el personaje que escogí fue Jorge Eliezer Gaitán, muy conocido aquí en Colombia y bueno, ya ahora es personaje nacional e internacional. ¿Por qué lo escogí? Jorge Eliezer Gaitán fue un político dirigente que impactó la historia de Colombia, que hizo que Colombia tuviera un pedazo de historia que no se pudiera que no se pudiera borrar en las memorias de los colombianos. Por otro lado, Jorge Eliezer Gaitán es uno de los personajes que con mi grupo de proyecto de grado escogimos como para basarnos en el marco histórico o bueno, estado del arte. Entonces, conocer porque pues sabía un poco de la historia de él por medio pues del colegio, del bachiller, pero no había consultado a fondo o no había tenido la oportunidad de escuchar algún discurso de él o de saber las frases más representativas de él. Entonces les voy a contar un poco de este personaje para que tanto ustedes como yo se empapen de la vida y de lo que él causó en Colombia. Bueno, el nombre completo de mi personaje es Jorge Eliezer Gaitán Ayala, hijo de un librero de nombre Eliezer Gaitán Otálora y de una profesora progresista, Manuela Ayala de Gaitán. Bueno, esta pareja tuvo dos hijos, siendo Jorge Eliezer Gaitán el menor, que también contrajo matrimonio con Angélica Jaramillo Jaramillo, con la que tuvo una hija llamada Gloria Gaitán. Uno de los hermanos de él fue quien le ayudó a cumplir su sueño de ir a Italia, en el cual hizo su doctorado en jurisprudencia, siendo la tesis de grado de él la mejor, en la que obtuvo mejor calificación y en el cual también fue texto de estudio. Al igual ganó premio Enrico Ferri. Jorge Eliezer Gaitán siempre fue considerado uno de los mejores políticos en ese momento, debido a que siempre escuchó a la gente del proletariado, como solía ser llamada, y por su sensibilidad y por su ser social fue que logró tantos seguidores y por lo que muchos de la oligarquía lo veía como un fuerte enemigo. Entonces les voy a contar un poco sobre el recorrido académico y pues religioso de él. Jorge Eliezer Gaitán nació en la ciudad capital de Colombia y se crió en el barrio Las Cruces, donde vivía con sus 6 hermanos y sus padres. Debido a la situación económica que estaban padeciendo en ese momento, se trasladaron o bueno, se fueron a vivir al barrio Egipto. Jorge Eliezer Gaitán estudió la básica primaria en una escuela de Facatativá, terminando su 5º grado en 1911. Y tuvo que esperar 2 años para poder estudiar su básica secundaria debido, como ya lo había mencionado, a la situación económica que vivían en ese momento. Sus padres tenían para darle estudio para alguno de sus hijos y pues los menores no alcanzaban a entrar como en esa con prioridad, no, sino bueno, sí, en ese presupuesto. Jorge Eliezer Gaitán estudió su secundaria en el colegio Simón Araujo, en donde decían que estudiaban los hijos de los liberales acomodados. Debido a las diferentes dificultades que tuvo que pasar él ahí hoy se llama bullying, terminó su secundaria en el colegio Martín Restrepo Mejía, en donde fue graduado como bachiller, ingresando a este colegio en el último año. Jorge Eliezer Gaitán estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, graduado con tesis meritoria, y también estuvo involucrado desde sus años como estudiante universitario en la política. Trabajó en la campaña política de Guillermo Valencia en 1918 y siempre fue puesto para dar conferencias y asesorías a los estudiantes de Derecho o a las personas que estuvieran interesadas en el tema de política. Bueno, como lo ha mencionado al inicio del video, Gaitán hizo su doctorado en jurisprudencia en el país de Italia, en donde se vivía en ese momento el fascismo. Entonces,
Cuando Gaitán estuvo allá, aprendió un poco de, valga la redundancia, del fascismo, siguiendo un poco también la oratoria de Mussolini, el cual también implementó pues acá en el país, pero en un discurso menos académico. Al momento en que Gaitán sí, volvió al país después de haber terminado su doctorado y de haber recibido el premio Enrico Ferri, fue acusado de fascista debido a que, pues, como ya les había mencionado, venía de Italia en donde se estaba viviendo esa era. Cuando Gaitán volvió, empezó a utilizar cierta oratoria que utilizaba Mussolini, que era uno de sus inspiradores al momento de dar un discurso, porque le veía la seguridad y la propiedad con la que hablaba y veía cómo los habitantes de este país lo seguían. Después de haber vuelto, empieza a implementar todas las técnicas de Mussolini, pero como ya les había dicho, no tan académicas. Él lo hablaba más en un lenguaje nativo, en donde los del proletariado, como se llamaban en ese momento, se identificaran, o sea, sintieran que el personaje que estaba ahí eran ellos. Jorge Eliezer Gaitán alcanzaba a hacer de 8 a 10 discursos diarios, pero era muy rara la vez en donde él decía los discursos al pie de la letra. No se puede negar que sí los escribía, porque no hay político que no los escriba, pero era muy raro que él los dijera palabra por palabra como los había escrito. Muchas veces él cambiaba el discurso, apenas salía, no era lo que había escrito, o cambiaba palabras, porque el decir de él era que él decía lo que su pueblo quería escuchar, porque era lo que él transmitía, porque él también vivió todo lo que ellos estaban viviendo en ese momento. A él también se le violaron derechos. Después de él haber salido de la universidad, duró mucho tiempo para poder escalar, porque la gente no lo creía y no lo aceptaba por la parte económica en la que vivía, por ser un liberal acomodado, como le decían a los padres de él. Jorge Eliezer Gaitán fue criticado porque era liberal y católico. Entonces, en ese momento la Iglesia Católica tenía una alianza con el Partido Conservador, y le decían que cómo era posible que un liberal de verdad, un liberal limpio, fuera capaz de defender la Iglesia Católica. Y él decía que él era católico siendo liberal y siendo del partido que fuera, pero que lo católico no se le quitaba, porque él creía en Dios. Siempre defendió a la Iglesia cristiana, siempre defendió a su religión, porque fue con la que le inculcaron sus padres. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán utilizó como medio de comunicación en ese momento la radio para poder llegar a todos los rincones del país. Las emisiones de Jorge Eliezer Gaitán eran reconocidas porque utilizaba música popular de fondo cuando eran transmitidos los discursos, además de utilizar los radioperiódicos, en donde se pasaban una frase que era muy popular en él, que era "a la carga", y también algo que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Al momento de su asesinato, las emisoras empezaron a transmitir o a bombardear a todo momento lo que estaba pasando en ese instante. Cuando los ciudadanos que se encontraban en Bogotá se enteraron de lo que estaba pasando, se trasladaron inmediatamente al lugar de los hechos, tomando venganza de lo que había sucedido con Jorge Eliezer Gaitán, sabiendo que la policía tenía encerrado en un local al asesino de este dirigente político. Estas personas, cuando ya tumbaron las puertas del local, empezaron a tomar, como ya lo he dicho, venganza por sus propias manos, y asesinaron a la persona que le había quitado la vida de su líder. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán no solo fue historia mientras estuvo vivo, sino que también ha sido inspiración después de su muerte por literatos. Se han escrito, pues, valga la redundancia, libros, se han hecho documentales, se han formado escritos a través de la memoria de las personas que estuvieron en ese momento. Actualmente Jorge Eliezer Gaitán, bueno, y ninguno de sus seguidores ha creado una cuenta en Twitter, en Instagram o en Facebook, que son los medios de comunicación ahora usados, pero sí se han apropiado un poco de las TIC utilizando YouTube, en donde han subido videos de una pequeña reseña o algunas de toda la vida de él.
se han subido discursos, se han subido controversias de lo que se vivió en ese momento. También han utilizado Blogspot, donde cuentan de lo que se vivió en ese momento y tratan como de revivir un poco lo que pasó en esa época, que fue el Bogotazo. A raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se vivió el Bogotazo. Bueno, como yo lo había mencionado, no tiene redes sociales, pero sí se ha tomado gran listas de las de YouTube. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la oratoria y el pensamiento que tenía Jorge Eliezer Gaitán. Como yo lo había mencionado, su ideología era pues en parte marxista, en la cual pues no la aplicaba mucho, pero sí tomaba mucho de Mussolini, como se los había dicho. Él al momento de salir hablaba de un discurso nativo, donde las personas se sintieran identificadas con él, aunque él decía que para él no era difícil porque también había vivido todo lo de ellos y quería que esas personas tuvieran los mismos derechos que los de la oligarquía. Al momento de él decir alguna frase, eran muy cortas y como ya lo he dicho, para nada académicas ni estructuradas. Él hablaba de un lenguaje muy, muy relajado, muy, muy normal, incluso era lo que le saliera en ese momento. Cuando él salía, se paraba derecho, alzaba su mentón y siempre alzaba el brazo y lo empuñaba. Esa era como la característica de él. Incluso hay muchos monumentos que se ven pues en diferentes partes del país. Incluso uno estuvo ubicado en la presidencia y otro también en el Consejo de Bogotá. Han utilizado un método de contraste al momento de decir sus discursos, que era ellos, nosotros. También implementaba unas figuras retóricas que eran la anáfora, el eufemismo y el lenguaje directo o coloquial. Hablando un poco de su voz, manejaba una fluidez verbal y una inflexión. Ya en el texto de Yo Argumento toca un grado de convergencia de crítica que es ganar, en donde él en ningún momento pretendía obtener todo el premio, por así decirlo, sino que quería que él y su pueblo ganaran todos los derechos que en ese momento se peleaban. Él decía que él no era otra persona diferente a su pueblo, que él no era ni siquiera una persona, él era un pueblo, él representaba un pueblo y que era un pedacito de cada uno. Bueno, también de este texto, él implementa el argumento de autoridad, en donde convence a las personas de lo que él está diciendo, de lo que él está diciendo es cierto. Como yo lo había mencionado, él siempre habla con un lenguaje nativo para que las personas se sientan identificados, y entonces por eso el pueblo siempre creía en lo que él decía. Bueno, compañeros, este fue mi personaje y un poco del análisis pues que les quise compartir. Espero que les haya gustado y comenten aquí abajo.